Sean bienvenidos, amados hermanos. Abra conmigo su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18. No pude resistir la tentación de pasar, que cerca, lo siento. No pude resistir la tentación de pasar un par de semanas en este texto, porque considero que es algo que la iglesia ha abandonado hace mucho tiempo, y los que no la han abandonado la practican mal. Entonces creo que es importante que podamos aprender acerca de qué es lo que nos dice la Escritura con todo esto. Mateo 18. Mateo 18, versículo 15. Vamos a leer hasta el 20. Mateo 18, del 15 al 20. ¿Lo tiene ya? Léalo conmigo. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuesto. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Padre buen Dios, reconocemos en esta noche que necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra. Sin tu palabra, Señor, estamos perdidos, estamos sin esperanza. Por lo tanto, esperamos, Señor, que esta noche nos des corazones humildes, corazones enseñables, corazones receptivos, para que a medida que abramos las Escrituras y escudriñemos tu palabra, puedas, Señor, intervenir nuestras vidas y la comunidad, Señor, sea beneficiada. Oramos y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Estamos hablando de la disciplina y, como les decía, creo que vamos a pasar un par de semanas hablando todavía de esto, porque creo que es importante. Hemos dejado de lado, hemos abandonado el deber que como creyentes tenemos, no solamente de recibir disciplina, sino de aplicar la disciplina también. La disciplina, lo decíamos la semana pasada, no es algo que está restringido para los pastores o los líderes. De hecho, haciendo un estudio bien minucioso de este texto, yo creo que nosotros como pastores entramos hasta el tercer paso. En el primero dice la Escritura que va usted y el pecador al cual quiere confrontar solos, van solos. Luego, si no se arrepiente, si se arrepiente ha ganado a su hermano, dice la Escritura, pero si no se arrepiente, entonces va usted con dos o tres testigos más. Entonces el segundo paso, el primer paso es usted y él solos, el segundo paso es usted con dos o tres testigos más, y si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Ahora, evidentemente usted no va a venir y un día, pastor, ¿cree que me presta el púlpito? Quiero decir algo acerca de un hermano. Eso ya no le corresponde a usted, sino que eso le corresponde a los líderes. Entonces los líderes sí están involucrados, de hecho toda la comunidad está involucrada en un proceso de disciplina que se lleva mucho más allá del primer paso, donde, valga la aclaración, toda disciplina debería de terminar.
Ahí es donde toda disciplina debería terminar, en el primer paso. Si todos somos creyentes, si todos tenemos un espíritu humilde, si todos tenemos un espíritu de mansedumbre, si todos queremos aprender y ser cada día más como Cristo, alguien que me venga a confrontar a mí no necesita 2 o 3 testigos más. Yo tengo un espíritu de arrepentimiento y reconozco y digo, bueno, sí, hermano, gracias de verdad, aunque me esté ardiendo por dentro. Yo digo, gracias, hermano, por tu preocupación. Creo que se requiere de mucho valor para hacer lo que hiciste, y no solamente de valor, sino que se requiere de mucho amor para que tú vengas y me confrontes de la manera que lo has hecho. Lo has hecho con mucha gracia, lo has hecho con mucha paciencia. Espero que hayas orado por mí y te agradezco. Ahí terminó. Yo reconocí la razón por la cual me confrontaron, y usted hizo un trabajo perfecto, un trabajo lleno de gracia, lleno de amor, pero lleno de mucha verdad al mismo tiempo para confrontar al hermano. Entonces, si las dos partes están en sintonía, ahí termina. Ahí termina la disciplina. No tiene que pasar a más testigos, se queda ahí. El que confronta tiene un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad, como ya lo dijimos las semanas anteriores, y el confrontado también tiene en su mente que cada día tiene que ser más como Jesús. Entonces se arrepiente, uno le ayuda, se arrepiente y ahí queda. Cuando eso no pasa, se requieren 2 o 3 testigos, como ya lo decíamos. La comunidad entera está involucrada en esto, porque al tercer paso venimos y se le dice a los líderes, para que los líderes, que es cuando nosotros nos tendríamos que involucrar, los líderes lo comuniquen a la congregación, y ahí ya hay un involucramiento de todos. Ya hay un involucramiento de todos. Si no se arrepiente, pues hay que expulsarlo. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, yo sé que ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones. Ya hemos hablado de esto en la membresía, hemos hablado de esto cuando estuvimos estudiando el tema de la iglesia, pero creo que hay ciertas cosas que tenemos que adentrarnos para entender qué es lo que está pasando y cómo hacer todo esto de una manera más bíblica. Porque si solamente nosotros vamos y confrontamos dentro de nuestra perspectiva, tenemos un montón de conceptos erróneos en cuanto a lo que es la confrontación. Algunos no quieren confrontar porque creen que es falta de amor, no quieren confrontar porque creen que es obra del Espíritu Santo, no quieren confrontar porque creen que ustedes no se tienen que meter, no quieren confrontar porque creen de que no hay un vínculo para hacerlo, no quieren confrontar por muchas y razones. Ya no quieren confrontar porque les hace falta humildad y no lo saben reconocer, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, hay otros que quieren confrontar y son demasiado voraces para hacerlo, que en la confrontación, en vez de traer a la oveja de regreso, se la hartan allá afuera. Ya, entonces ya no la pueden traer porque se la comieron, ellos solitos la mataron. Ya hicieron una muy mala confrontación. Entonces creo que hay ciertas cosas que tenemos que ir aprendiendo. ¿Qué vamos a ver ahora? Un caso para la disciplina. Ya, un caso para la disciplina. ¿Por qué tenemos nosotros, como la segunda parte, por qué tenemos nosotros que aplicar la disciplina? Primeramente porque esto es bíblico. Es bíblico. Pastor, pero ¿no es algo muy duro aplicar la disciplina? ¿No es algo como falta de amor aplicar la disciplina? Es todo lo contrario. Y quiero mostrarle un par de textos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Esa es una de las historias más conocidas dentro de la iglesia, y por lo regular no vemos un caso de disciplina acá, pero la disciplina está ahí. La disciplina está ahí. No es un caso de disciplina aplicado por los ancianos de la iglesia, es un caso de disciplina aplicado por Dios mismo. Fíjese, Hechos 5:1, ¿lo tiene? Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Ahí está la confrontación.
en cierto sentido, tal vez no en la forma en la que el Señor Jesús lo había dicho, pero la confrontación está. Y esto es una de las primeras enseñanzas que yo quiero que usted entienda el día de hoy. Tal vez el día de mañana la gente que lo confronte a usted se va a saltar un montón de pasos. Posiblemente el día de mañana, porque no somos perfectos, no somos creyentes que realmente amamos y haríamos todo hasta entregar nuestra vida por usted. Vamos en ese proceso, vamos en ese paso. Pero el hecho, y póngame atención con esto, el hecho de que se salten algunos pasos no quiere decir de que eso va a alterar el propósito por el cual la disciplina se está aplicando a su vida. Pastor, es que si a uno se lo dicen con gracia, cualquiera responde, pero como me lo dijo, ese no es el punto. Sí, si el hermano no lo hizo con gracia, creo que en su momento hay que confrontarlo, hay que ver la manera de enseñarle a este hermano, pero a la larga, si tú estás en un adulterio y se te es confrontado el adulterio, no importa cómo te lo digan. ¿Qué crees que? Hermanito, fíjese que pues sí, yo le quiero decir algo, que el cuerpo del Señor se duele con el comportamiento. No, eso sería maravilloso, hermano. Sería maravilloso. Pero muchas veces no va a ser así. Muchas veces va a llegar un hermano que le va a decir: hey, hermano, ¿y usted que no le da vergüenza venir a la iglesia con la amante? ¡Ay, qué falto de amor, qué falto de gracia! Sí, puede ser, pero como decía un profesor mío por ahí, la verdad es verdad aunque la diga Hitler, y la mentira es mentira aunque la diga el Papa. Entonces tiene que entender eso. ¿Ya? Usted tiene que entender eso. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? Pedro confrontó públicamente. Estaban en la congregación y Pedro confronta públicamente. Y dice versículo 4, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese, no le dieron chance ni de presentarlo a la congregación, no le dieron chance ni de ser restaurado al hermano Ananías, sino que mientras, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y mire el versículo 5, vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. ¿Hubo confrontación? Sí, hubo una confrontación. Hubo una expulsión de la iglesia en cierta forma. Ya yo creería que este no es un pecado para expulsar a alguien, pero el Señor en este pecado no permitió que se llevara el proceso. Él se encargó de disciplinar a Ananías quitándole la vida. De entrada, hermano. De entrada. ¿Cuál era el pecado de Ananías? Ahí mismo lo dice, él no tenía por qué dar todo el dinero, es más, ni tenía por qué dar el dinero a la iglesia. El problema es que él había mentido. Mintió y dijo: ¿en cuánto la vendiste? $50,000, y en realidad la había vendido en 80,000, por decirle algo. Estaba dando hasta más de lo que se estaba quedando. No, a veces pensamos de que Ananías se podía haber quedado con la mitad y haber dado la otra mitad, o dio un poquito a la iglesia y se quedó él con la mayor parte. Posiblemente no. Posiblemente la vendió en 50,000 y trajo a la iglesia 45,000 y se quedó él con 5,000. Pero mintió. Imagínense si por una mentira de las que hemos dicho aquí en la iglesia el Señor nos tratara así. Desierta estuviera la iglesia ahorita, empezando que estuviera sin pastor. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces aquí no, lo que nos enseña aquí es que no es tanto la gravedad del pecado. Dios permite y establece que usted puede ser confrontado por cualquier tipo de pecado que esté dañando a la congregación. ¿Y cuál es el propósito del que el Señor lo hizo público? Porque la gente dice: pastor, pero mire, ¿y por qué llegar hasta ese extremo? No, nadie quiere llegar al extremo de pasar a un hermano aquí o tener que hablar públicamente de un hermano. Nadie quiere llegar a ese punto, pero la congregación tiene que saber que la santidad de Dios es importante para la iglesia.
porque si no, mire lo que pasó. Cuando expiró, vino gran temor sobre todos los que lo supieron. Yo creo acá que cuando dice todos los que lo supieron, habla de creyentes, de miembros de la congregación, habla de hermanos que estaban visitando ese día, o personas nuevas que habían llegado. A veces la gente me ha preguntado en este tema, pastor, y cuando se dice así a la congregación abiertamente de un hermano que no se arrepiente y que lo vamos a echar, ¿no sería bueno solo decirlo con los miembros? No. O sea, la persona que está viniendo por primera vez tiene que saber que para nosotros aquí es importante la gloria de Dios. Y ojo, la gloria de Dios no solamente punitiva, la gloria de Dios no solamente aquella que castiga, sino que cuando la gente, imagínense, ese día pasa un hermano aquí, hermano, queremos, hermano fulano, venga por acá, por favor, después de haberle dicho varias veces que se arrepienta del pecado y no lo ha hecho, hoy lo exponemos públicamente que el hermano no se quiere arrepentir. Imagínense, por lo regular nosotros creemos que al llegar a este paso, la gente se va a ir de la iglesia por la vergüenza. No siempre pasa así. El propósito es que la gente se restaure. El propósito es que la gente se venga de regreso. Que la iglesia le diga al pecador: te amamos, arrepentite de tu pecado. No queremos que seas excomulgado de la iglesia. Ahora imagínese si Dios muestra su gracia dándole arrepentimiento a esta persona delante de toda la congregación, incluso delante de los nuevos y de los visitantes. Sería algo hermoso, hermanos, sería algo maravilloso. Pero por lo regular pensamos que al ponerlo en vergüenza, el hermano se va a querer ir. Bueno, puede ser, pero si el Espíritu Santo de Dios está en él, este proceso lo puede resistir. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Versículo, sigue leyendo conmigo. Y los jóvenes, versículo 6, se levantaron y lo cubrieron y secándole le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta. Eran los jóvenes que estaban entrando. Y ellos mismos te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron, le dieron sepultura junto a su marido, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Se da cuenta que no es algo que se tiene que hacer solamente con la congregación? Ahí dice que el Señor se tomó la libertad de hacer esto para que la iglesia lo supiera y todos los demás que supieron de estas cosas también temieran. Vino un gran temor sobre la iglesia y los que supieron de estas cosas. Eso quiere decir, hasta los inconversos se dieron cuenta de lo que había sucedido en la iglesia y de la disciplina que el Señor había aplicado, y la gente temió y dijo: esto de ser cristiano no es cualquier cosa. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Esto es algo maravilloso. Vaya conmigo rapidito a 1 Corintios 5, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero estoy formulando el caso para que usted vea que no es que gracia y verdad somos locos ya y que somos faltos de amor, sino que le estoy mostrando un caso bíblico de disciplina. 1 Corintios 5, ¿lo tiene? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Los corintios eran una iglesia llena de vida, llena de dones, llena de buenos predicadores, de buenos cantantes, de buena comida, de buena alabanza, de buenos servidores, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo esto había mucha inmoralidad. Las personas estaban peleando entre ellos, homosexuales habían por dentro, y nadie decía nada. Nadie decía nada. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 les dice: hay inmoralidad, y una inmoralidad entre ustedes como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre.
y os habéis vuelto arrogantes. Cuando dice que arrogantes es como orgullosos, se hicieron orgullosos creyendo que ustedes conocían toda la teología y que los pecados que estaban cometiendo ustedes en realidad no les afectaba al cuerpo porque ustedes ya habían hecho la oración y ya sabían para dónde iban. Entonces se volvieron arrogantes en este sentido. Y en lugar de veros entristecido, ¿por qué nos vamos a entristecer? Porque el proceso de disciplina es duro. Esta tristeza que habla aquí no es de que, ay, mira el hermano, se está acostando con la esposa del papá. Ay, qué tristeza. No se trata de eso. ¿Por qué se va a entristecer en este contexto que Pablo habla? Porque en vez de ir y disciplinarlo y que eso te cause tristeza, que eso te cause dolor, que eso te cause sufrimiento, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros, se hicieron arrogantes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en este cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estáis reunidos, fíjese, versículo 4 es paralelo al versículo 19 de Mateo 18, cuando dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre. Ese no es un texto para empezar un culto donde no hay nadie, hermano. Ahí la gente empieza un culto y dice, como hay solo 2 o 3 pelones ahí sentados, bueno, dice la escritura, hermanos, que donde 2 o más estén ahí reunidos, ahí estoy yo. Así es de que, hermanos, vamos a cantar y adorar al Señor porque Él está en medio de nosotros. Él es en todos lados. Pero en este texto está haciendo referencia el apóstol Pablo a que donde 2 o más estén reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está Él, y yo con ustedes en el poder de su Señor Jesucristo, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Es bueno esta jactancia teológica que ustedes tienen? ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Por qué no fueron y lo confrontaron en su momento? Versículo 9, en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Y aquí el apóstol Pablo hace un énfasis y dice, y no me refería a la gente inmoral de este mundo. O sea, yo ya les dije que no se sienten, que no se reúnan con las personas que andan en pecados deliberados, ya que son homosexuales, que son ladrones, que son mentirosos, que son borrachos. Pero yo no me quise referir a la gente del mundo. Ustedes tienen que estar en el mundo, porque si no, ¿de qué manera convencen al mundo de pecado con el Espíritu Santo? Tienen que estar con esta gente. Pero, versículo 11, os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. ¿Ya? Este es un caso bíblico de disciplina. ¿Me está siguiendo? Está pasando ya 2 veces. Una vez lo hizo el Señor, otra vez el apóstol Pablo lo hizo de manera remota, no estando él ahí, pero él había escuchado de eso, entonces les da las instrucciones y, ojo, se salta ante los 3 pasos. Ni tan siquiera se lo enseñan a la congregación, ni tan siquiera va uno a uno. Uno de ustedes, el que más vínculo tenga con él, que vaya y lo confronte. No, mangos, no hay nada de eso. ¿Y por qué no después con los testigos? Y después se lo decimos a la iglesia. El apóstol Pablo se salta estos 3 pasos, ¿sabe por qué? Porque el pecado ya era público. ¿Me está siguiendo? Se oye entre ustedes que hay una inmoralidad que ni los gentiles lo tienen. Entonces, evidentemente, hermano, cuando los pecados son públicos, de entrada, se exponen públicamente. Si usted llega a dejar embarazada a una muchacha, por ejemplo, ya, usted es miembro de la congregación y deja embarazada a una miembro, o alguien que no sea miembro, o una miembro queda embarazada sin casarse, ya, no voy a ir yo ¿se arrepiente usted del pecado, hermano? ¿Sabe por qué? Porque usted ha ofendido no solamente al Señor, sino a la congregación. ¿Ya?
¿Cuánto tiempo le va a tardar a usted para que su pecado se haga público? 4 o 5 meses. Después la hermana va a andar ahí con la pancita y esta hermana, ¿no? Y nadie le dijo nada. No, sí, cuando nos damos cuenta, la pasamos aquí al frente o los pasamos aquí al frente. No les vamos a decir que se casen, eso es absurdo. Nadie debería de tener un matrimonio basado en una calentura. ¿Ya? Pero ahora ya hay una cría de por medio, ¿ya? Entonces la iglesia quiere ayudarle a esta muchacha o a este muchacho a que críen a su hijo aunque no se tengan que casar. Los matrimonios no cubren los pecados de fornicación. El arrepentimiento limpia el pecado de la fornicación. Entonces queremos escuchar que la hermana que va a venir acá, ¿ya? Y va a venir panzona, ¿verdad? La congregación sabe que ella está arrepentida de lo que hizo. ¿Me está siguiendo? Nosotros en Guayabal teníamos una regla, por decirlo así, muy interna, que las hermanas, todavía no conocíamos mucho acerca de esto, pero sí sabíamos que los pecados de fornicación no se tenían que celebrar. ¿Ya? Entonces cuando una hermana estaba casada y salía embarazada, nos alegrábamos. ¿Ya? Nos alegrábamos y le hacíamos un baby shower en la iglesia y los hermanos llevaban regalos y partíamos pasteles y hacíamos una celebración bien bonita. Cuando la hermana no estaba casada y salía embarazada, ¿ya? No íbamos a hacer como que déspotas con la hermana, ¿ya? Pero no le hacíamos baby shower. La gente llevaba su regalito, hermano, la hermana está embarazada, si fue de un pecado, ¿ya? Entonces, si usted quiere traer algo para la hermana, pues tráigalo y nosotros se lo vamos a llevar a su casa, como una ayuda de parte de la iglesia, no como una celebración de su pecado. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Pastor, pero eso es discriminar personas. No, eso es darle la gloria a Dios por su santidad y mostrarle a la gente que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces aquí Corintios, fíjese. Versículo 12 dice, ¿he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Dios juzga a los que están afuera. Ya Dios sabrá cómo tratar a los incrédulos. Pero ustedes, que tienen a alguien que dice ser creyente cometiendo este tipo de pecados, expúlsenlos, expulsad de entre vosotros al malvado. Fíjese que Pablo es mucho más duro que yo, porque yo le estoy diciendo al hermano que está en pecado hay que expulsarlo, y Pablo dice que no es ni tan siquiera hermano, que es un malvado. Eso dice Pablo. Ahora, pastor, ¿qué significa que lo entreguen a Satanás? Que Satanás lo evangelice, eso creo yo. ¿Ya? ¿De qué forma lo evangeliza Satanás? Si él es verdaderamente creyente, no puede pasar mucho tiempo alejado del cuerpo de Cristo. Y como Satanás sabe que él es parte del cuerpo de Cristo, empieza a trastearlo por todos lados. Familia, dinero, enfermedades, y lo empieza a golpear hasta que esta persona recapacita y regresa a la iglesia. Regresa arrepentido. Ya ese es un arrepentimiento que estas tribulaciones generan. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Ahora vaya conmigo rapidito a 2 Corintios 2:6. Más adelantito. Aquí está hablando del mismo hermano. Creemos que están hablando del mismo hermano. Versículo 4. Por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. ¿De qué tristeza está hablando? De la tristeza del pecado, del hermano que empezó a dañar la congregación con este pecado. Si alguno ha causado, versículo 6, es suficiente para tal persona que este castigo que le fue impuesto por la mayoría. ¿Cuál fue el castigo que le fue impuesto por la mayoría? Que fue entregado a Satanás. ¿Ya? ¿Me está siguiendo?
Pastor, pero qué duro, yo no me siento con el corazón de entregar a alguien a Satanás. Si alguien lleva en un pecado de que no se arrepiente hasta 3, 4 veces y ya lo hicimos público y el hermano sigue obstinado en su pecado, créame que parte del amor es que Satanás lo evangelice. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Eso es parte del amor. Pero es suficiente, dice, para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Ya, o sea, el hermano ya nos dimos cuenta, ya volvió, ya le dimos un tiempo, se estuvo congregando con nosotros, achicado el hermano, arrepentido el hermano. Entonces ahora que ya lo vemos triste por su pecado y ha empezado a dar frutos dignos de arrepentimiento, entonces dice el apóstol Pablo, no hombre, perdónenlo y ahora consuélenlo. Satanás nos ayudó increíblemente en quitarle todo y en ponerle llagas por todos lados y en quitarle amigos que le estuvieran diciendo cuando estaba chupando, es que vos deberías de ir a la iglesia, man. Deberías de volver a la iglesia, porque así te dicen los incrédulos. Cuando salís a chupar con ellos, así te dicen, mira, oye, ¿por qué ya dejaste de ir a la iglesia? Ellos lo evangelizan a usted. No, hombre, deberías devolver, no seas así. Yo bien te veía, mira, oye, que andas aquí con nosotros, jalando cocaína. Ellos lo veían y ellos lo evangelizan. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Entonces ahora que este regresa, no, hombre, hay que perdonarlo, porque el punto no es verlo destruido. El punto no es verlo aislado, el punto es de que ganes a tu hermano. Ese es el punto de la disciplina. Y si eso lo vamos a lograr entregando al creyente a Satanás, y Satanás nos lo regresa arrepentido, gloria a Dios por eso. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Tito 3:9, vaya conmigo. Estoy mostrando todo esto para que usted vea que la disciplina de la iglesia es algo que tenemos que saber hacer para poderlo hacer. Tito 3. Desde el 8, 3:8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Está hablando de que nosotros tenemos que predicar la palabra fiel y no diluirla, porque si la gente no conoce la palabra fiel, entonces no pueden ocuparse en buenas obras. Pero si nosotros enseñamos esta verdad de Dios, la gente va a ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, estudiar, aprender. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Yo a algunos de ustedes los he visto pelear ahí en el Facebook y me dice, pastor, ¿por qué no va y confronta al que está peleando en Facebook? Porque no es pecado. El apóstol Pablo dice, evita las controversias necias. No estés perdiendo el tiempo en esas cosas, evítalo, hermano. Ahí mi mamá estaba peleando con una muchacha que es judaizante, le leí un texto de Hebreo. Si ya conociste la verdad y aún así seguís empecinado en querer estar en tu entendimiento, ya no hay otro sacrificio que se pueda hacer, ya no hay otra cruz, ya no hay otra verdad. ¿Cómo te vuelvo a hacer creer en una verdad que ya desechaste? ¿Cómo? Los judaizantes, los cristianos que después se hicieron judaizantes, esos ya prácticamente no tienen salvación, hermano. ¿Qué evangelio les predica? No, a usted este evangelio, porque usted el que creía que conocía antes era el evangelio, pero no era el evangelio. Y ahora que le enseñamos el evangelio, dice, nunca había escuchado esto en 10 años de mi vida. Pero está aquí en la escritura. De ahí esta gente se tiene que ir a la Mishnah, y se tiene que ir al Talmud, y se tiene que ir a no sé qué, y cuando lo ven, creen que han encontrado la sabiduría judía, y no sé qué, y la verdadera verdad, negando la deidad de Cristo. Si niegan la deidad de Cristo y empezás a discutir con esta gente para traerlas de regreso, esas son conversaciones necias. Ya están condenados en su propio razonamiento, es lo que dice la Escritura. Ya no hay otro sacrificio que se pueda hacer por ellos. Ya no les podemos volver a enseñar la cruz porque ya la conocen y la desecharon.
Entonces no te metas. Evitar controversias necias de genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. Ahí mismo lo dice, acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Pero ¿sabes lo que es de provecho? ¿Sabes lo que sí es de provecho? Eso es lo que está diciendo. Al hombre que cause divisiones, mire qué hermoso, después de la primera, Mateo 18, ¿se recuerda? Después de la segunda, deséchalo. Ahí está en la palabra, no me lo estoy inventando yo, eso no es una práctica de gracia y verdad. Bueno, sí, queremos que sea una práctica de gracia y verdad, pero no es inventada por nosotros, está ahí en la Escritura. Al hombre que cause divisiones, ¿qué tipo de divisiones? Las que están causando estas controversias dentro de la iglesia. Usted ya tiene una fe, la cual tiene que estudiar, la cual tiene que leer, la que aquí predicamos, pero si viene alguien aquí en medio y empieza a decir que Jesús no es Dios, sino que es un Dios creado, y le empieza a decir a usted, desde aquí del púlpito le vamos a decir, ese hermano que está ahí, si no se arrepiente de lo que está creyendo y enseñando, no lo trate como hermano. Es un gentil, es un publicano. Y esto no quiere decir de que lo odiamos, quiere decir simplemente que no es nuestro hermano, es un incrédulo. Entonces lo vamos a evangelizar. ¿Me está siguiendo la idea? Entonces a este que está causando divisiones después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo sabiendo que el tal es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo. ¿Quiere una más? Esa es la forma en la que Dios ha tratado siempre el problema de pecado en su comunidad. El hecho de que la iglesia hoy en día no lo haga, hace ver de que lo que se considera como comunidad puede ser una comunidad, pero no una comunidad de Dios. En el Antiguo Testamento, no lo busque, pero en el Antiguo Testamento tenemos un caso bien común, el caso de Acán. Usted ha leído acerca de Acán, Josué capítulo 5. Acán estaba dañando a la comunidad de la iglesia por su pecado, a la comunidad del pueblo de Israel por su pecado. Y Acán va y toma algo que no era de él, y el Señor le dice, y empiezan a perder batallas, ¿se recuerda? Empezaron a perder batallas, entonces vinieron y se recuerda lo que hicieron, para hacerle la historia larga, corta, porque es un buen pedazo. ¿Se recuerda lo que hicieron? Lo fueron a confrontar en secreto. ¿Qué hicieron? Todo el pueblo, ¡hey, vengan, vengan! Acá, vaya, hoy decir qué fue lo que pasó. No, pues sí, que yo vi unas voladas que ahí me gustaron, entonces las enterré y me las quedé, porque estaban bonitas, y yo que pensé, como era tanto, y yo que pensé que eso iba a ser pecado. Ok, Dios, por esto el Señor nos ha estado en contra de nosotros durante todo este tiempo, porque hay un pecado en la comunidad. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Delante de la vista de todos, lo vamos a apedrear. Eso es recién entrando a la tierra prometida, hermano. Hay un esquema que el Señor no puede permitir el pecado. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿usted cree que la disciplina es dura? No, hermano, dura era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba permitido que aquel que pecara dentro de la comunidad del pueblo, agarraran piedras y todo el pueblo lo apedreara. Y las piedras quedaban ahí, abultadas, porque no eran piedritas así las que le tiraban, eran tetuntes. Y se los tiraban entre todos y les tiraban 40, 50, 60 piedras, hasta dejar algo así de grande y estar seguros de que no estaba vivo, que quedó bien muerto. Y si estaba medio vivo, pues ahí se iba a morir abajo de todo ese montón de piedras. Entonces después los niños iban y preguntaban, papá, ¿y este montón de piedras qué es? Ah, hijo, déjame contarte una historia. Y contaban la historia, ¿me estás siguiendo hasta ahorita? ¿Cuál era la historia? Hijo,
Hubo un hombre que agarró lo que no era de él. Y Dios castigó a todo el pueblo por eso. Y entonces el pueblo lo apedreó para recordarnos que no tenemos que tomar lo que no es nuestro. Pero el niño agarra algo, oiga. Mira vos, el niño se lo trajo. Ay, no, qué barbaridad. Hijo, eso no se hace. Se le va a quemar la mano. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué fracasamos? Porque hoy nos parece esto como algo inaudito. En el Antiguo Testamento la gente no se tocaba el hígado para enseñarle a sus hijos que podían ser apedreados a causa de un pecado. Es más, usted lo puede ver en el Deuteronomio. Deuteronomio dice, al hijo contumaz y rebelde, al hijo que está pecando en contra de sus padres y que ya no tiene solución, tráiganlo a los ancianos y delante de los ancianos que el pueblo los apedree. Y esas eran las lecturas que les contaban a los niños, no les contaban la bacalola, les contaban esto. Se los metían en la cabeza una y otra vez, si tú sos contumaz y rebelde con tus padres, te voy a llevar donde los ancianos y ellos, no yo, ellos van a decidir apedrearte. Papá, pero no me querés. Sí, te quiero, hijo, te amo, pero amo más la ley de Dios. Y no puedo permitir que el pueblo se corrompa por tu culpa. ¿Me está siguiendo la idea? Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Ahora, en el Nuevo Testamento no nos está mandando a apedrear al hermano, sino a confrontarlo y a elevar oraciones por él. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y si no, desecharlo del pueblo. No a matarlo, no lo vamos a matar, pero sí lo vamos a desechar. ¿Me está siguiendo la idea? Entonces, pastor, ¿por qué hacemos esto? Porque la voluntad rebelde del hombre caído no quiere someterse a las escrituras. Entonces esto nos lleva a creer que el amor humilde y la disciplina efectiva son 2 cosas separadas. No son 2 cosas separadas. Son 2 cosas que van de la mano. El amor humilde es aquel que yo quiero el beneficio de mi hermano, y la disciplina efectiva es que yo le voy a decir cuáles son los pecados, porque para traerle un beneficio espiritual a mi hermano, él tiene que crecer como Cristo, tiene que parecerse cada día más a Cristo, y por eso yo tengo que darle una disciplina efectiva. En otras palabras, la gente cree que o lo amamos o lo disciplinamos. Eso es lo que se cree en la mayoría de iglesias. O lo amamos o lo disciplinamos, pero no podemos hacer las dos. Hermano, van de la mano. Entonces, regrese conmigo a Mateo. La disciplina es correcta y es necesaria, pero la disciplina no siempre va a resultar en restauración. Sin embargo, ese debe ser el propósito principal. Si usted va a disciplinar o va a confrontar a algún hermano porque usted le cae mal, eso está completamente equivocado. Tiene que tener una base bíblica. Porque usted no va a llegar, mira, fíjate que la vez pasada no me gusta cómo te expresaste. Las hermanas de cafetería, mire, fíjate que así como él le quedó viendo a los huevos la vez pasada, nos sentimos mal nosotros. Ese no es base para confrontar. Ese es un principio para amar. Ahora, base para confrontar es que este pecado que le hizo ver mal el pan con huevo, ¿ya?, le va a salir por otro lado y en formas más graves, en formas realmente que le pueden llevar a usted a una base bíblica para la confrontación. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, 2 cositas antes de entrar a estos puntos que ya los hemos repasado muchas veces y no requieren de mucha ciencia. Cuando disciplinamos, queremos dejar en claro 2 cosas. Primero, aquellos que viven una vida caracterizada por el pecado,
no deben ser llamados cristianos. Eso buscamos con la disciplina. Mostrarte que si te arrepentiste, hermano, sos creyente, porque el Espíritu Santo te llevó al arrepentimiento. Pero si no llegaste al arrepentimiento después de los 3, 4 pasos, hermano, el Espíritu Santo de Dios no está en ti, por lo tanto tú no sos creyente. Tú no sos creyente. Y te lo digo en amor. Hoy que escribí esta nota del pastor Mario Vega, yo le puse una observación en amor, creo que le puse una respuesta en amor, y la gente, cuando decía respuesta en amor, es como que le eches mantequilla al cuchillo para meterlo. Bueno, si así lo quieres ver, el cuchillo va para adentro, hermano. Nadie está escondiendo el cuchillo. Pero si le querés poner vaselina, le querés poner mantequilla, el cuchillo va para adentro. Pero ese no es el punto. El punto es que mientras el cuchillo va para adentro, la gente dice, uy, no, tranquilo, sí, ya entendí. Ese es el punto. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? La gente tiene miedo a la confrontación, pero es la confrontación realmente la que nos identifica si realmente somos creyentes o no. ¿Ya? No estamos hablando de pleito, estamos hablando de un pecado que tú tenés, un pecado que yo tengo, el cual me es confrontado y yo me arrepiento o no me arrepiento. Si me arrepiento, soy hermano. Si no me arrepiento, hay evidencia que una de dos, o el pecado está bien arraigado o el Espíritu Santo de Dios no está en ti. ¿Está conmigo hasta ahorita? ¿Tiene sentido hasta ahorita? Segundo, con la disciplina tratamos de que lo perverso no corrompa lo santo. ¿Ya? Si, hermano, aquí usted, si es feminista, si es machista, si es consumista, si es cualquierista que quiera hacer, las puertas de la iglesia están abiertas para usted. Para todo logista. Y para todo logismo. ¿Ya? Están abiertas las puertas para usted, pero tiene que saber de que usted no nos va a corromper. Vamos a luchar por la pureza de la iglesia. ¿Y aquí por qué no predican mujeres? Porque la Biblia dice que las mujeres no pueden predicar. Pues sí, pero somos iguales delante de Dios. Sí, cada quien tiene roles. Ustedes paren, nosotros no. Por naturaleza tenemos roles distintos. ¿Ya? Y entonces uno no puede liderar. Si viera cuánta gente tengo yo a mi cargo donde trabajo, gloria a Dios, eso es ahí en el mundo, aquí en la iglesia no. Entonces me voy a ir de esta iglesia, vámonos todas las feministas, que les vaya bien. ¿Me está siguiendo? Son bienvenidos, pero entienda que no vamos a permitir que lo perverso corrompa lo santo. Y para lograrlo, disciplinamos. Mano, mire, yo entiendo que esa mentalidad que usted trae del feminismo es complicado. Pero mire, la palabra dice esto. Arrepiéntase, ese es un pecado que va en contra de lo escrito por la palabra de Dios. Si se arrepiente, hemos ganado al hermano. Si no se arrepiente, 2, 3 pasos, después le vamos a decir, hermano, mire, con la hermana fulana no se meta porque ya empezó a traer pañoleta aquí. Entonces con esa hermana no se meta, porque ya le dijimos qué es lo que nosotros creemos y no se quiere arrepentir. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Igual con otros tipos de pecado, ¿verdad? Fornicaciones, adulterios, tienen que ser confrontados, porque si no son confrontados, después lo perverso corrompe lo santo. Y como al hermano le permitieron una fornicación, después al otro hay que permitírsela también. ¿Ya? Y después al otro hay que terminamos corrompidos todos. ¿Me está siguiendo la idea? Entonces es un tema es un tema de cuidar la iglesia también. Entonces vamos rapidito.
Paso número 1, ya hablamos de esto, pero vamos a ir rapidito. ¿Está conmigo hasta ahorita, iglesia? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Esto es difícil, hermanos, porque ¿quién no peca? ¿Ya? ¿Quién no va a pecar? Pero en algunas traducciones dice si peca contra ti, pero en esa traducción no lo tenemos. Ya los originales más antiguos dice si tu hermano peca. Si tú lo ves pecando, amalo lo suficiente, tener la humildad suficiente y ve y decirle con gracia, con amor que está equivocado y trata de ganarlo de regreso. La única forma en la que nosotros podemos ver el pecado vivo en la gente es cuando nos relacionamos con ellos. ¿Ya? La gente, y lo hemos dicho muchas veces, cuando la gente viene a la iglesia no viene sola, trae una maletada de pecados, trae una maletada de formas de pensar, una estructura dura de su forma de pensar, una estructura dura de su forma de sentir, de creer cómo se hacen las cosas, y en esa estructura te van a dañar. ¿Ya? Entonces, las personas traen un lenguaje raro, que no es el que nosotros hablamos, ¿ya? Y ni tan siquiera nosotros lo hablamos bien. Entonces hay que ir limando todas estas asperezas para que la vida de la congregación pues se solidifique cada día más. Entonces el primer paso es hacerlo a solas. ¿Se recuerda por qué decíamos que había que hacerlo a solas? ¿Se recuerda? Para que no se tenga que cortar la lengua. Porque si usted antes de hacer este paso, vaya, fíjate lo que me dijo aquello, fíjate lo que me dijo aquello, no hombre, vale, y así es que es creyente, y así anda sirviendo, y así está con el alcohol echándole a uno, y no estoy hablando de él, es un ejemplo. Y así que qué barbaridad, y al otro está así, y el otro ni se había dado cuenta, hermano, pero usted ya lo envenenó. ¿Y con qué lo envenenó? Con su lengua. Habló mal del otro hermano, sí, pero es que aquí estamos en confianza. Y si no, ¿con quién nos desahogamos, pues? Con el Señor, hermano. Cerrá tu puerta allá en el rincón y ahí solito con el Señor. Va a haber un momento en el que sí lo podés decir con el hermano para tomar testigos. Pero antes de eso, tu tiempo con el Señor es importantísimo para que el Señor te dé la humildad, te dé el perdón. Y antes de que te cortes la lengua, vayas donde el hermano y le digas, hermano, fíjate que hay algo por lo que he estado orando, hay algo que a mí me carga. Tú me vas a decir si estoy en lo correcto o no. Pero creo, según la Biblia, que aquí dice que lo que tú estás haciendo es pecado y eso puede terminar dañando el cuerpo. Antes de ir a los demás. Este primer paso, repito, da la idea que los líderes y pastores pueden estar involucrados, pero ¿en qué sentido? En decirte, hermano, ¿sabes cuál es el pecado que esta persona está cometiendo? Y yo creo que en base a esto tú puedes ir y confrontarlo. Y va conmigo, pastor. Tal vez en el tercer paso. En el primero andaba solito. Ahí nos podemos involucrar, tal vez en darle claridad un poco, hermano. Yo creo que lo que tú estás sintiendo realmente es odio por el hermano, no es amor. ¿Ya? Entonces, sí, hay un pecado de parte del hermano, pero tú tienes un gran odio dentro de ti, que primero pulite eso, primero sácate eso y después confrontar al hermano. Pero mientras tanto, este volado va a ser una bomba nuclear, esto no va a resultar. Ahí sí nos involucramos. Pero la responsabilidad de ir y confrontar es tuya. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? En esta conversación que tratamos de traer luz a las áreas que la persona tiene oscuridad. ¿Ya? Dietrich Bonhoeffer dice: el pecado exige tener al hombre solo, lo retira de la comunidad. Cuando más aislada esté una persona, más destructivo será el poder del pecado sobre ella. Y cuanto más profundamente se involucre en él, más desastroso será su aislamiento. El pecado quiere permanecer desconocido. Póngame atención, que aquí usted se tiene que identificar, ese soy yo, cabal, ese soy yo.
Dice, el pecado quiere permanecer desconocido y evita la luz, pero en la confesión la luz del Evangelio irrumpe en la oscuridad y el aislamiento del corazón. El pecado debe ser sacado a la luz. Como la confesión del pecado se hace en presencia de un hermano cristiano, se abandona el último reducto de la autojustificación. Delante de la palabra no hay salida. Pero si es algo que a ti te molesta, hay miles de salidas. Pero delante de esto no. El pecado expresado y reconocido ha perdido todo su poder. Maravilloso, hermano. Algo que los católicos tienen y lo practican mal, nosotros lo queremos practicar, pero como amamos más el pecado, no venimos a la luz. Pero dice la Escritura que si usted quiere abandonar un pecado, ya, confiéselo con su hermano. Y eso es lo que dice este autor: cuando el pecado es expuesto y es reconocido, el pecado pierde su poder. Ha sido revelado porque ha desechado su pecado y ahora está en la comunión de los pecadores que viven por la gracia de Dios y en la cruz de Cristo. Maravilloso esto. Si te escucha, lo has ganado. Esto no siempre pasa, ¿ya? Pero como les decía al principio, este es el primer nivel y donde todas las confrontaciones deberían de permanecer. ¿Está conmigo hasta ahorita? Segundo, rapidito, porque ya lo hemos hablado muchas veces. Si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada de boca de dos o tres testigos. Fíjese, póngame atención. Aquí hay una tremenda sabiduría en esto, hermano. Si usted quiere hacer las cosas bien, lleve testigos. Ojo. Testigos no es lo mismo que aliados. Aquí a este le cae mal y a este le cae mal y a este, ya tenemos un buen grupo, todos los que nos caen mal. Vamos a confrontar al que no. Ese no es el punto. Lleva a alguien que lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de mucha sabiduría, pueda ir contigo, para que cuando tú volvas a confrontar a esta persona, estos testigos te digan: hey, brother, la regaste. No era así como le tenías que decir. Así le dijiste la primera vez. Igualito. Con razón, brother. Si es que así no funciona. Entonces los testigos son personas que van a estar ahí no para estar de tu lado. Esos son alianzas, y las alianzas muchas veces son pecaminosas. No están para ser tus aliados en la confrontación, están para ser testigos de que lo que tú estás confrontando lo has hecho en humildad, en amor, en mansedumbre, en respeto y con el mayor ánimo de recobrar al hermano de regreso. Para eso son los testigos. Entonces los testigos, fíjense lo que dice: lleva contigo para que toda palabra sea confirmada. ¿Qué palabra? La que tú vas a decir y la que ellos van a escuchar. No, si el hermano, oramos por él, lloramos con él, pero el hermano no se quiso arrepentir. Le mostramos los pasajes de la Biblia y estuvimos ahí, le dijimos todos. El hermano fue muy amable, muy manso, y él no quiso. Entonces los testigos están ahí para aprobar el proceso, no para hundir al hermano contigo. ¿Está conmigo hasta ahorita? Pastor, ¿y de dónde sacamos estos testigos? Yo le podría recomendar que lo saque del grupo pequeño. Hermanos que están creciendo, hermanos que amen al otro hermano. ¿Ya? Eso no es que sea el requisito, pero es un buen lugar para buscar al hermano que se conecta con usted, si usted dice que usted se conecta. Si no se conecta, pues está solo en su pecado. Pero usted se conecta, hay hermanos a los que usted ya le empezó a preocupar.
Hay hermanos a los que usted se le van a acercar y le van a decir y van a llevar al otro hermano que también está preocupado por usted. Sin alianzas, pero para confirmar el proceso. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Eso es lo mejor, ¿ya? Pero igual puede ser cualquier persona que sea imparcial. Número 3, siga leyendo y repito conmigo, 17, capítulo 18, versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Tercer paso, si se rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Este paso es el que más suena como que si fuera falta de amor. Pero realmente lo que estamos haciendo es, la palabra disciplinar viene de la palabra discipular. Entonces lo que estamos haciendo es queriéndole mostrar a la congregación que tenemos un discípulo que está aprendiendo algo. ¿Ya? Ese es el punto. Pero si la persona no se quiere arrepentir, entonces el discípulo no quiere aprender. Y si no quiere aprender, no puede ser un discípulo. Y si no es un discípulo, no puede ser parte de la comunidad de discípulos. Esa es la idea de este texto. La disciplina, la gente tiene que entender que es la forma en la que la iglesia moldea las relaciones entre los creyentes de la iglesia. Y esta forma de moldearlo está sometida a la autoridad de las Escrituras. ¿Está siguiendo esto ahorita? El propósito aquí no es humillar al hermano, es edificarlo, ¿ya? Aunque el pecado trae vergüenza, sin duda, pero el propósito es evitarle una vergüenza mayor. Ese es el propósito. Y el cuarto paso dice, si se rehúsa escuchar a la iglesia, y de nuevo la iglesia no está ahí para escupirlo ni para insultarlo. La iglesia está ahí para preocuparse por él, orar por él y dolerse, porque no pudo arrepentirse en las otras dos ocasiones, y si no se arrepiente en esta, lo tenemos que tomar como un incrédulo. Y es el hermano de la casa de oración, es el hermano del grupo, es el hermano con el que hemos hablado de nuestros hijos, de nuestra esposa, o sea, es el hermano, y hoy un pecado lo está perdiendo. Ese debe ser el dolor nuestro. Y muchas veces nos hemos enfriado y creemos que somos grandes teólogos, que manejamos bien la doctrina, y aquí estoy hablando yo de mí. Creemos que solo porque manejamos esto ya todo va a estar bien. No, hermano, tenemos que bajarnos al pozo y decirle al hermano, no te quiero ver perdido. Hemos caminado tanto tiempo con Cristo juntos. Es más, en esas ocasiones hasta podemos dar tiempo. ¿Hay alguien que quiera decirle algo al hermano de la congregación? Hey, hermano, yo me recuerdo la vez pasada cuando andábamos, ¿te acordás aquel brother que andábamos evangelizando? Ahí está el brother, ve, ahí está con toda su familia. Tú lo evangelizaste, tú lo trajiste, tú lo invitaste. ¿Cómo es posible que ahora él lo hayas traído y ahora tú te tengas que ir? Arrepentite, hermano. ¿Alguien más quiere decir algo? Hey, hermano, ¿no te acordás cuando veníamos a las 6 de la mañana a lavar los baños? Por amor al Señor que teníamos. Hermano, arrepentite. El mundo no te va a dar nada bueno. Ese es el punto de decirlo a la iglesia. El punto no es avergonzarlo. No queremos avergonzar a nadie. El pecado ya de por sí trae vergüenza. No queremos avergonzar a nadie. Queremos animarlo a que vuelva y orar por él públicamente. Pero si no se arrepiente, se da la excomulgación de la iglesia. Y eso no quiere decir de que lo odiamos, porque no odiamos a los incrédulos, los evangelizamos. Pero no te podemos tratar como un creyente. ¿En qué forma lo excomulgamos? En la postura que nosotros tenemos de la iglesia, a eso se le llama fencing the table. ¿Ya? Cercamos la mesa del Señor. Protegemos la mesa del Señor y protegemos a los incrédulos
que se están sentando con nosotros que creen que son creyentes. Y eso es lo que hablamos en 1 Corintios 11, ¿se recuerda? Examinémonos a nosotros mismos, examinemos si realmente entendemos el sacrificio de Cristo, examinémonos si realmente estamos viviendo para la gloria del Señor, porque si no, juicio estás comiendo y bebiendo para ti. Y esa es la razón por la que muchos están muertos y muchos están débiles. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hacemos? Le recordamos a la iglesia que la cena del Señor es una cena familiar, donde los incrédulos no pueden participar por el bien de ellos. Pero yo ya soy bautizado, pero no sos arrepentido. En su momento nosotros creímos que eras creyente, pero tu falta de arrepentimiento nos ha dicho que no lo sos. Por eso no podés tomar la mesa con nosotros. Por eso no te podés sentar con nosotros a partir el pan. Por tu bien y por el bien de la congregación. ¿Tiene sentido ahora por qué tomamos la cena del Señor cerrada? No, que son exclusivos. Si supieras que te estamos ayudando a que no comas y tomes juicio para ti. Y si en algún momento la tomaste con nosotros y ahora estás expulsado de la comunión, deberías de agradecer a Dios que te estamos cuidando de esa manera. ¿Está conmigo hasta ahorita? Y cierro con esto. Hermano, esto puede parecer extremo, pero no es opcional. Está ahí en la palabra. Es extremo, pastor, qué extremo. Por eso es que bien poquita gente viene aquí a la iglesia. Sí, hermano, es extremo, pero no es opcional. Eso nos manda a hacer la escritura. Se requiere humildad, se requiere amor, se requiere gracia, todo lo que usted quiera. Y posiblemente no lo vamos a hacer de una mejor manera siempre. Posiblemente tratando de traerlo, lo vamos a chinear y cuando vengamos con usted nos caemos con usted y usted termina golpeado, así como con Mefiboset, ¿verdad? Que por quererlo ayudar y chinear le quebraron las patillas. Tal vez así lo vamos a agarrar. Ay, hermano, nosotros lo vamos a traer y usted termina todo dañado por el proceso, por la forma en la que hicimos las cosas. Perdónenos desde ya, perdone a sus hermanos desde ya. Estamos aprendiendo a hacer las cosas de forma bíblica y la Biblia es como una espada. Y mientras aprendemos, tal vez algunos la van a agarrar por el mango, otros la van a agarrar por el filo. Mientras aprendemos a agarrarla, la vamos a hacer así, vamos a herir a otros hermanos. ¿Ya? Pero en el proceso que vamos aprendiendo, todos juntos, llegará un momento en que vamos a saber manejar la espada. Y vamos a ser una iglesia que no se confunde con el mundo. Una iglesia que el mundo teme, una iglesia que el mundo respeta, porque refleja verdaderamente la gloria de Dios desde adentro, con santidad, con misericordia, con gracia y con mucha verdad. No necesitamos conciertos, luces, humo, guitarra, no necesitamos artistas para darnos a conocer al mundo. Necesitamos ser santos como Él es santo. Y cuando el mundo se dé cuenta que somos diferentes, aquellos que el Señor ha llamado van a ver la luz y van a querer venir. Pero todo empieza por dentro. Difícil, pero para eso tenemos la palabra como guía y el Espíritu Santo como ayudador. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra una vez más, que nos enseñas, nos ayudas, nos confrontas, Señor, a través de ella y pones en nuestros hombros, Señor, la responsabilidad de la santidad de la iglesia. La disciplina, como lo decíamos un momentito, es la forma que tú has diseñado para pulir las relaciones entre tu congregación, entre tu pueblo.
Ayúdanos, Señor, a no hacer mal uso de ella. Ayúdanos, Señor, a que cuando hagamos uso de ella sea por el bien espiritual de nuestros hermanos. Ayúdanos a no disfrazar, Señor, nuestras falsas motivaciones de darte la gloria a ti, sino solamente dañar al hermano. Danos el valor, Señor, porque muchas veces hemos huido a nuestra responsabilidad. Porque claro, la disciplina duele, tanto para el que la aplica como para el que la recibe. Danos un corazón como el tuyo, Señor, que fue capaz de dejar las 99 por ir y traer una, que fue capaz de perderlo todo, abandonar el cielo, abandonar las prerrogativas que tenía ya en la gloria con el Padre para humillarse y venir a morir por los que más lo necesitaban. Ayúdanos a hacer, Señor, un cuerpo que quiera, empezando por uno mismo, reflejar la gloria y la santidad del Dios vivo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Cuán bienaventurado es este hombre, el cual en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Hermanos, si en algún momento tienes el privilegio de ser confrontado por alguien que te ama, es para que dejes de escuchar el consejo de los impíos y empieces a deleitarte en la preciosa y bendita ley de Jehová. Cante con nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Sosténnos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a amarla y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie.